Buenos días, jóvenes y señoritas, muy buenos días. ¿Sí me logran escuchar? Muy buenos días. Les voy a compartir la clase que vamos a realizar el día de hoy. Me van indicando si logran visualizar. Muy buenos días. Estoy compartiendo ya en la pantalla que vamos a realizar la clase del día de hoy. Sí visualizan, ¿no, jóvenes y señoritas? Y están viendo la clase que vamos a hacer el día de hoy. Nuevamente recalcándoles mis saludos. Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. El área que vamos a ir continuando realizando es el área de matemática. El tema que se va a aprender el día de hoy es sobre polígonos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Ustedes pues están en tercero grado secundaria. Ya estamos en la segunda semana de clases. Antes de dar inicio con la clase vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases están siendo grabadas para que ustedes no lo puedan ir visualizando nuevamente la clase, posiblemente, ¿no? Puedan tener algún inconveniente, ¿no? Al momento que están en la clase. Por esa razón se está grabando. No tan solo para ello, ¿no? También para los alumnos que no han podido ingresar al aula virtual y puedan pues ir visualizando, ¿no? La clase que se va a realizar el día de hoy. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para ello, tienen que ir activando su micrófono. Una vez, en este caso, ¿no? Participado, lo desactivan su micrófono, pero posiblemente puedan tener algún inconveniente con su micrófono. La participación lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. ¿Qué entienden ustedes por polígonos, jóvenes y señoritas? Veo que levanta la manito. ¿Podría indicar qué entiende por polígonos? Profesora, Buenos buenos días. días. Lo que yo entiendo por polígonos son que son figuras geométricas con características que todos sus lados son de la misma longitud y todos sus ángulos son internos o son iguales. Ya es lo que va entendiendo ahí su compañera. ¿Alguien más quisiera mencionar a qué se refiere polígonos? ¿Alguien quisiera participar? Parece que ninguna. Acá se está mostrando la definición de polígono, pero yo sé que alguno de ustedes pues me va a ayudar con lo que es la lectura, ¿no? Que va indicando lo que es polígono. ¿Podría ayudarme alguien con la lectura? A ver, Gracie, nuevamente, a ver, ¿me puede ayudar? Veo que levanta la manito. Es una En geometría, un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersecan se llaman vértices. El polígono en caso bidimensional del politopo. Muy bien, gracias. Hay que tener en cuenta, o sea, el área que, como bien saben, en matemática pues se subdivide en diversas áreas, ¿no? Y es en el área de geometría, donde acá las figuras, o sea, van a ser de forma plana, que van a estar compuestos de manera secuencial, o sea, a través de segmentos, ¿no? Y que van a encerrar una figura, por lo cual esa figura, lo que se va a encerrar, puede ser, ¿no? Quizás en un triángulo, puede ser en un cuadrado, en un pentágono, ¿no? Y así se puede ir mencionando.
Esas figuras, ¿no? Que se van indicando en triángulo, en lo que es en el cuadrado, hay que tener en cuenta que hay dos formas, lo que es quiere decir pues que tiene cuatro lados, ¿no? Esas dos formas son lo que es en este caso el cuadrado y lo que es el rectángulo, ¿no? Entonces en este caso pues hay algunos que le mencionan lo que es el cuadrilátero porque tiene cuatro lados. Y eso es lo que ustedes, ¿no? Tienen que tener en cuenta. A continuación se está mostrando una figura, ¿no? Lo que es el polígono. En este caso, pues la figura tiene de 6 lados. ¿Por qué lo menciono? No 6 lados, porque podemos contar y visualizarlo. También es muy importante que ustedes no puedan ir contando esos polígonos. Mira, acá tenemos todo de B a C es un lado, de A a B eso es otro lado. Acá tenemos, mira, 3 lados, 4 lados, 5 lados y tenemos 6 lados esa figura. Y cuando es 6 lados se llama pues un hexágono. Quiere indicar que la figura pues tiene 6 lados. Aparte de ello, también ustedes tienen que saber esos elementos, ¿no? Por ahí su compañera también definía, ¿no? Indicaba que habían ángulos internos. Es muy cierto, también hay ángulos internos, ¿no? Aparte de ello, también hay ángulos externos, cuáles se llaman los lados, ¿no? Y cada uno de ellos vamos a ir aprendiendo, porque en realidad hay varios elementos. En primer lugar, lo que es el vértice. El vértice, ¿no? O para poder quizás lograr entender, son cada esquina nosotros que vamos visualizando. Por ejemplo, acá está teniendo lo que es el vértice A. Tenemos por acá, si seguimos continuando, ¿no? Hacia la parte superior, tenemos lo que es la B. Por acá está la C. Va continuando, lo que es la D. Acá tenemos otro vértice que es la E y lo que es F. Pero, si ustedes están observando, acá se va mencionando nada más el A, B y así sucesivamente hasta F. Quiere decir pues que va continuando y para ello pues nosotros conocemos lo que son las letras del alfabeto y estamos viendo también en nuestra figura que van continuando, ¿no? Por eso les decía lo que es la B, la B, lo que ya ahí viene la C, la D y la E, ¿no? Esos 4 vértices no se está mencionando, pero hay que diré, disculpen, los 3 vértices no se va mencionando, pero nosotros pues estamos ya observando a través de la figura. ¿Qué más se va teniendo? Lo que son los lados. Tenemos, ¿no? Lo que es lados, hemos estado contando, ¿no? En este caso teníamos 6 lados. Mira quiénes son, lo que estoy, bueno, nuevamente, se va mencionando lo que es el AB, de ahí tenemos lo que es el lado BC, de ahí viene lo que es la C y la D, de ahí está viniendo lo que es la D y la F, de ahí viene lo que es EF, y acá pueden decir AF o también FA, que es lo mismo, ¿no? Y estamos teniendo 6 lados. Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a decir? Si se tiene 6 vértices, también se va a tener 6 lados. ¿Qué elemento más tenemos? Lo que son los diagonales. En los diagonales se refiere que va a partir de un vértice a otro vértice, pero que no esté a su lado. ¿Ya? De lo que no esté a su lado. Lo voy a resaltar o lo voy a indicar de otro color, donde nos va mencionando quiénes nada más está. Mira, está de B hasta E, nos dice. Ahí estamos viendo. ¿Quién más? El A y D. De A, del vértice A hasta la D. Del cual, ¿no? Hay que tener en cuenta que del vértice B, ¿no? Lo que estamos viendo de B a C, eso de ahí no es un diagonal. Eso ya se llama que es un lado. Por eso bien claro les mencioné y les dije que el diagonal tiene que ser de un vértice a otro vértice. Pero me van a decir, pero profesora, estamos viendo, ¿no? De B a C es de un vértice a otro vértice, pero yo les dije que no tiene que estar o sea, que no tiene que estar a su lado, ¿no? Entonces,
¿De dónde más podemos ir mencionando? Mira, del vértice B que tenemos, podemos ir mencionando hasta quién, hasta la letra D, o sea, hasta el vértice D. ¿Quién más? De ese vértice B puede llegar también hasta dónde, hasta la F. Y eso va indicando estos 3 puntos suspensivos que estamos observando ahí. Entonces, ¿qué vamos a sacar de conclusión? Y vamos a decir, del vértice B tiene que salir 3 diagonales nada más. Entonces, en conclusión, en este polígono, de cada uno de los vértices que estamos observando, jóvenes y señoritas, van a tener que salir 3 diagonales. Pero imagínense que quizás si un polígono tuviéramos que tenga de 15 lados, pues nosotros no vamos a estar graficando. Para ello se va a ir mencionando una fórmula y más adelante lo vamos a ir viendo esa fórmula. ¿Para qué? Para poder encontrar cuántos diagonales hay en un polígono. Porque posiblemente al momento de ir graficando, hasta quizás lo podemos ir contando nuevamente. ¿No? No vayan a estar contando. Mira, por ejemplo, al momento que nosotros contamos, mira acá, en este caso yo he graficado simplemente hay 4. Mira, acá tengo un diagonal con estos 2 diagonales, estos 3 diagonales y 4 diagonales. Pero no vayan a decir, pero la profesora dijo que del vértice B parte 3 diagonales. Y suponiendo, mira, tengan acá del vértice D, quieran contarlo, mira, ese diagonal, esta línea, yo ya lo hice, ya lo conté. Ya no es necesario que ustedes nuevamente lo vuelvan a contar. Por eso hay que tener bastante cuidado si quieren ir graficando. Pero para ello, más adelante, como vuelvo a indicar, vamos a ir viendo una fórmula. Lo que es diagonal media. La diagonal media quiere decir que de un lado que se tiene, vamos a poner o considerar un punto medio. Que en este caso, en el gráfico se está observando ese punto medio, que es M. ¿No? De A a B. Y otro tenemos lo que es de C a D, también otro punto medio, que es N, y que se ha hecho, se está uniendo. Y eso se llama diagonal media. Es el único gráfico que estamos observando. Por esa razón, eso nada más se va indicando. Cuando ustedes observan de esta forma donde estoy escribiendo, ¿no? Lo que acabo de escribir, eso se refiere a ángulo. ¿Ya? Y si vamos a decir en forma plural ángulos, entonces acá al final nada más se le agrega una S. ¿No? ¿Para qué les indico? Para poder definir esto de acá, para que ustedes sepan que en matemática ahí se refiere a ángulos. O sea, para no estar escribiendo ángulos, se va representando de manera simbólica, ¿no? Los ángulos internos, donde se está teniendo el ángulo alfa, beta. Si queremos mencionar en este caso, si queremos mencionar, ¿no? Los ángulos internos en el gráfico, podemos indicar, mira, acá tenemos lo que es el ángulo alfa, acá estamos teniendo el ángulo beta, el ángulo teta, acá el ángulo gamma, acá el ángulo omega y lo que es el ángulo phi. Ahí estamos observando 6 ángulos internos. Y como hay ángulos internos, también tenemos lo que son los ángulos externos. Y los ángulos externos se está observando ahí, pues no, lo que es el ángulo A, lo que es la B, la C, lo que es D, ahí viene la E, y finalmente F. Pero teniendo en cuenta que está en letra minúscula. Esos vértices, jóvenes y señoritas, tienen que escribirse con letra mayúscula. Ya esa es la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta. Aparte, hay que tener bastante cuidado, ¿no? En los ángulos externos, ir mencionando. Acá ustedes, mira, observen del vértice A, en qué sentido se encuentra el ángulo externo. Mira, su mirada que esté así, mira, ese ángulo que he resaltado de color amarillo, ¿no? Imaginariamente ahí ve su visualización, o sea, va a ir girando.
en ese sentido. Y mira, llegó hasta el vértice B y tiene que estar, mira, en ese mismo sentido el ángulo externo. Posiblemente, ya si suponiendo a ustedes, mira, si les indiquen, suponiendo así, ¿no? Otro más, y por acá estuviera quizás, voy a poner otra letra que no esté, por ejemplo, R, ¿ya? No me lo vayan a escribir cuando indiquen ángulo externos, también lo que es A, la B y la R falta, no me vayan a decir, ¿ya? Tiene que estar en el mismo sentido, en la misma dirección. Por eso hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué les menciono esto también? Es que a veces en algunos ejercicios, suponiendo, ¿no? Hay una variable que nos pida calcular ese del ángulo externo. Entonces, para poder nosotros sumar esos ángulos externos o quizás no en la propiedad nos indique sumen, entonces tienen que sumar esos ángulos en esa misma dirección. Mira, si ustedes siguen visualizando, van yendo hacia ahí, hacia el vértice, mira, ¿qué observamos? Ve. Estamos observando ahí y ¿en qué sentido está? Pues está en este sentido. No estamos viendo un ángulo que esté por acá. Entonces hay que tener bastante cuidado. Por eso nosotros siempre visualizar y observar, pues, ¿no? En qué forma, en qué sentido se van encontrando. Principalmente cuando tenemos ángulos externos. Y también, mira, si se dan cuenta en los ángulos internos, ¿qué está sucediendo? Ve, de cada vértice. Es la unión de un lado a otro lado, ¿no? Que estamos teniendo ahí. Lo que son los ángulos internos. Mira, acá sí tenemos dos lados, igual modo acá, ve, acá hay un lado, otro lado, y ahí es la unión, está formando ese vértice. Diré, disculpe, ese ángulo interno, ¿no? Que se va teniendo. Ahí está, hemos ido viendo los elementos de un polígono. Quizás dirán algunos, pero ¿por qué estamos aprendiendo, no? Que posiblemente, ¿no? Al momento de los desarrollos de algunas propiedades les hable de vértice, hable de lados, diagonales. Entonces ustedes pues tienen que saber a qué se refiere. Y también, ¿no? También puede ir mencionando ángulo interno, ángulo externo, de igual modo. O sea, todos estos elementos que se ha ido aprendiendo son muy importantes y tener en cuenta, pues, en dónde se encuentran ubicados. En la clasificación de los polígonos, vamos a tener en primer lugar de acuerdo a su región. A ver, ¿alguien me ayuda con lo que dice polígono convexo? A ver, alguien que no haya leído. Ya, a ver, María. María, vi que sabía levantar la manito. A ver si me ayuda con la lectura. Buenos días, profesora. Buenos días. De acuerdo a su región, polígono convexo. Sus ángulos internos miden menores de 180 grados. Ya, muy bien. Gracias, María. Choque. Gracias. Lo que estamos ahí viendo y se han dado cuenta, y su compañera lo mencionó y lo dijo, ¿no? Que es que sus ángulos internos, mira, ya ves, por eso les digo, es importante esos elementos que hemos ido aprendiendo y nos habla ya de ángulos internos. ¿Y cuáles son pues esos ángulos internos que se va observando, ¿no? En la siguiente figura, pues estos son los ángulos internos. ¿Qué está indicándonos? Nos está diciendo que miden menores que 180 grados. Y es muy cierto, nunca olvidarse. Cuando tenemos así el ángulo, todo esto, jóvenes y señoritas, mira, la mitad de una circunferencia mide 180 grados. Y nosotros estamos observando, mira, si ustedes lo quieren ver y saber si realmente, ¿no? ¿Qué hacen? Prolonguen. Pueden prolongar por ahí, lo pueden prolongar por acá, no hay ningún problema.
¿no? Ustedes pueden ir prolongándola la figura, pero no lo están modificando. O sea, cuando ustedes prolongan, no afectan a la figura. ¿Para qué lo estoy prolongando? Para, mira, tener en cuenta, mira, si yo quiero saber, mira, todo esto es la mitad de una semicircunferencia en este caso, ¿no? Y estamos viendo que es una partecita nada más. Y es muy cierto que ese ángulo interno es menor que 180 grados. Lo mismo sucede con los demás ángulos internos que estamos observando en el polígono. Y eso llamamos que es un polígono convexo. Ya es la definición y nos está mostrando a través de la figura. Tenemos otro, nos va a ayudar también alguien, a ver, alguien me ayuda con la lectura. A ver, Josefina, estaba teniendo, creo, la mano levantada. A ver, me ayuda, Josefina. Buenos días, profesora. Buenos Polígono días. no convexo es cuando uno o más ángulos internos miden más que 180 grados. Gracias por haberme ayudado ahí. Bien claro nos indican la definición, ¿no? Nos dice, puede ser uno o puede ser más, ¿qué cosa? Ángulos, mira, ve, internos. Nuevamente nos habla de ángulos internos que van a medir más que 180 grados. Y es cierto, nos está diciendo bien claro y vuelvo a indicar, puede ser uno o puede ser más ángulos internos que van a medir mayores que 180 grados. Y hay uno solo. ¿Cuál de ellos es? Es esta parte, ¿ve? Todo esto. Dirán algunos, ¿no? Pero ¿por qué sabe que la profesora es ese ángulo? Mira, yo lo voy a trazar una línea, miren así. Cuando estoy trazando, mira, ¿qué sucede? Esta partecita yo les dije y estoy volviendo a repetir que esa parte vale 180 grados. Y nosotros estamos observando que el ángulo interno en nuestro gráfico es la línea de color rojo que acabo de, o sea, que había realizado. Y estamos observando, pues, ¿no? Que es un poco más, pues no sabemos cuánto es cada de esos ángulos, no lo sabemos, pero lo importante que se está observando que hay un ángulo interno que mide más que 180 grados. Y eso nos dice en la definición que puede ser uno o puede ser más. Acá hay un solo, nada más. Porque los demás ángulos internos que se está observando, miren de acá, ese es menor que 180 grados. Del mismo modo, esto de acá, ¿no? Cada uno de estos ángulos son menores que 180 grados. Y esa es la diferencia que ustedes tienen que saber referido a polígono convexo y a polígono no convexo. Aparte también hay que tener en cuenta, en el polígono convexo, o sea, cuando se tiene los ángulos internos, cuando son menores que 180 grados, se va a poder indicar qué figura es, ¿no? Quizás es un triángulo, es un cuadrilátero, quizás es un pentágono, un hexágono, nonágono, ¿no? Ya dependiendo. O sea, vamos a poder mencionarle también por un nombre a ese polígono convexo. En cambio, a un polígono no convexo no vamos a poder darles un nombre. No va, por ejemplo, acá no me va a decir, pero profesora, para poder dar su nombre, quizá lo podemos contar. Me van a decir, mira, acá hay 1, 2, por acá hay 3, 4, con este 5, tiene 6 lados. No me vayan a decir que este es un hexágono. No, porque es que tenemos observando que un ángulo interno que es mayor que 180 grados. Eso también es la diferencia que tienen que saber ustedes, ¿no? Referido a convexo y no convexo. Eso era de acuerdo a su región o en otras palabras, su figura. 2, de acuerdo a su número de lados. Ahí lo que les estaba indicando, ¿no? Cuando tiene 3 lados, 4 lados, así, por ejemplo, un triángulo, pues tiene 3 lados. Un cuadrilátero, ¿no? Vuelvo a repetir, acá en el cuadrilátero puede ser
un rectángulo, un cuadrado y también acá puede ser el rombo, porque el rombo también tiene 4 lados. Ya la figura les puede mostrar un rombo, les puede mostrar un rectángulo o un cuadrado. Lo importante que esas figuras pues tienen 4 lados, por eso se va indicando cuadrilátero. ¿Qué más tenemos? Lo que es el pentágono. En este caso ya, pues pentágono tiene 5 lados. Un hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Nonágono, 9 lados. Decágono, 10 lados. Endecágono, 11 lados. Dodecágono, 12 lados. Pentadecágono, 15 lados. Y cosígono, 20 lados. ¿No? Ustedes dirán, pero ¿por qué la profesora nos está definiendo, nos está mencionando, ¿no? Quizás nonágono, dodecágono, heptágono, hexágono. Es que jóvenes y señoritas, para poder ya utilizar en la fórmula, van a encontrar, ¿no? Cuando encuentren la letra N, se va indicando al número de lados. ¿Qué cosa van a contar? Pues de acuerdo a la figura. No les va a decir, pues, el polígono tiene 9 lados, no les va a mencionar, les va a decir el polígono es un nonágono. Así les va a indicar a ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues saber, pues un nonágono tiene 9 lados. Entonces, al momento que van a ir reemplazando en la fórmula, van a decir n vale 9. Así van a ir indicando. Por ejemplo, les puedo decir, un polígono es un dodecágono, o sea, tiene 12 lados. Van a indicar, la letra N vale 12. ¿Qué hacen en la fórmula? Pues donde encuentren N van a ir poniendo 12 o quizás 9, puede ser 15, puede ser 20, 7, dependiendo, ¿no? Del polígono. Es muy fácil cuando nos muestren en una figura. Lo vamos a poder contar, pero cuando nos indiquen en letras, ¿no? Cualquiera de ellos, nosotros tenemos que saber, pues, la cantidad de lados que se va teniendo en un polígono. Seguimos con la clasificación. Tenemos 3 de acuerdo a sus lados y ángulos. Vamos a tener lo que es el polígono equilátero. Ya nunca olvidarse que en matemática X se refiere igual. Látero se refiere a los lados, o sea, quiere decir que el polígono tiene iguales lados. Y estamos observando a través de la siguiente figura. ¿Cómo se van a dar cuenta, no? Si todos los lados son iguales. En este caso, en la figura, no nos dice, ¿no? Nos está mencionando a través de, en este caso, de estas 2 líneas que ustedes están observando. Que en ese lado nos dice, ve 2 líneas, y en los demás lados también, mira, estamos observando esas 2 líneas. Entonces, nunca deben de olvidarse que cuando ustedes observen en cualquier figura, así que esté teniendo el mismo diseño, pues no necesariamente puede ser 2 líneas, puede estar quizás un punto, ¿no? Si está acá un punto, acá también va a estar un punto, acá está igualito otro punto, ya dependiendo, ¿no? No necesariamente quizás punto, puede estar en forma de serrucho, así. Si hay ese serrucho, entonces en este lado también va a haber la forma del serrucho. Y así, en todas esas figuras va a haber la forma del serrucho. No necesario, no vayan a decir, pero en la definición indicó así, ¿no? Simple 2 líneas. No, puede haber otras figuras. O sea, si les he ido mencionando el puntito, quizás la forma del serrucho, o quizás puede indicarles así, incluso así un pequeño rectángulo, así un poco largo también. O sea, esos de ahí son definiciones que se pueden ir utilizando, ¿no? En cada uno de los lados para tener en cuenta que son iguales. Y eso llamamos polígono equilátero. Tenemos otro, lo que es el polígono equiángulo. Quiere decir que todos sus, en este caso, sus ángulos internos son iguales. Y si observamos ahí en la figura, ¿no? Que todos sus ángulos internos son iguales. Aparte de ello, si quieren observar si los lados son iguales, mira, observamos, mira, acá hay una línea,
Acá, ¿qué observamos? Mira, estamos observando, hay 3 círculos. Acá hay 2 líneas. Acá tiene la forma del serrucho. Bueno, en este caso hay un punto. Y bueno, en el que sigue no hay nada. Entonces, ¿qué tienen que decir? Ah, cada uno de los lados son diferentes. Suponiendo si acá vale 5, quizás acá puede valer otro, puede ser 9, así, diferentes números. En cambio, en el equilátero, lo que es en el equilátero, si esto de acá vale 2, los demás también tienen que valer 2. Entonces van reemplazando. ¿Para qué? Suponiendo que les pida hallar la suma de todos los, o sea, el perímetro, ¿no? Y bien saben, perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, no necesariamente en las figuras les van a indicar, por ejemplo, así nada más les va a decir 2. Y les va a decir sumen, ¿no? ¿Cuánto es el perímetro de ese equilátero o del siguiente polígono? Y van a decir, pero falta datos, no entiendo, ¿no? Entonces, ¿quién les va a ayudar? Estas 2 líneas que se está observando, pues. Entonces, como eso vale 2, entonces van a tener que deducir ustedes que también vale 2. Pero ya en lo que era equilángulo, cada uno de los lados van a tomar diversos valores, no necesariamente la misma cantidad. Otro tenemos lo que es el polígono regular. Acá estamos observando, cuando ya nos habla de polígono regular, o sea, va a haber una circunferencia y dentro de ello va a haber el polígono, ¿no? Y el polígono del cual puede tener quizás 3 lados, 4 lados, 5 lados, 10 lados, 20 lados de diferentes figuras, ¿no? En este caso, pues estamos observando un polígono que tiene 5 lados y es el polígono, es un pentágono, ¿no? Y eso se ya va llamando lo que es el polígono regular. Teniendo en cuenta que la O es el centro del polígono, la R es el circunradio, ya hay que tener en cuenta que quizás dirán, pero ¿por qué esto de acá no se llama radio? Quizás algunos dirán, se preguntarán. Es que hay que tener en cuenta que hay 2 figuras, hay una circunferencia y también hay un pentágono. Entonces, por lo tanto, cuando tengan ustedes 2 figuras, ya se llama circunradio, ya no se llama radio. ¿Por qué? Es que está dentro, ¿no? Dentro de la circunferencia hay otro polígono, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta esas condiciones. Aparte, también observamos que lo que es el ángulo teta es el ángulo central. ¿Cómo se va obteniendo? Que ese ángulo central, dice, va a ser igual a ¿quién? 360 grados dividido entre n. Y bien claro acá les está indicando que n es el número de lados. Y eso también yo se les he mencionado, ¿no? En el anterior, cuando se mencionaba, en un triángulo pues tiene 3 lados, un pentágono 5 lados, así se les indiqué y les dije, ¿no? Que el valor de n va a ser de acuerdo a la cantidad de lados que se va a tener en un polígono. Y eso acá también les está dando o sea, les está haciendo recordar esa condición. Ahora, estar atento acá en las aplicaciones. Son fórmulas que ustedes pues tienen que saber. Para todo polígono convexo de n lados, ¿no? Se va a tener lo que es la suma de ángulos internos. ¿Y cuál es la fórmula? La suma de ángulos internos dice es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Y mira, si se dan cuenta, en esta fórmula está apareciendo la letra n, ¿no? Suponiendo les pida hallar, pues, ¿no? La suma de los ángulos internos de una cierta figura, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces, ¿qué tienen? Nunca olvidarse que el valor de n es la cantidad de lados. Y también acá bien claro les está diciendo de n lados. O sea, si tengo 5 lados, voy a decir, pues 5 lados. Si hay 6 lados, así. Y eso se refiere a la cantidad de lados. Acá en esta suma de los ángulos internos, hay que tener también bastante cuidado. Quizás van a tener un polígono, ¿no? Cualquier polígono. Quizás que tenga de 5 lados, 4 lados, dependiendo. Suponiendo que yo tengo de 5 lados, ¿no? Que es un pentágono.
Así suponiendo, ¿no? Y dentro de ello va a aparecer quizás X, A, B, cualquier letra. Y que puede estar sumado o quizás restado. Por ejemplo, yo le estoy haciendo más 5 y por acá también, ¿no? No necesariamente así. X puede estar quizás acá también 3X. Cualquier valor. Por ejemplo, acá que esté 5X. Y finalmente por acá, X, por ejemplo, menos 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿No? Van a tener así su polígono, les va a pedir calcular X. ¿No? Les va a pedir hallar o calcular X. ¿Qué tienen que hacer ustedes, jóvenes y señoritas? Van a tener que utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Dirán algunos. Es quien bien claro nos dice, ve, la S sub I se refiere suma de los ángulos internos. Entonces, de esta figura que ustedes están teniendo, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que sumar todos estos ángulos internos. Aparte de ello, mira, cuando sumen y aparte el valor de n, ¿cuántos va a valer ahí? Va a valer 5. Y se van a dar cuenta que va a aparecer la variable x nada más. Mira, por acá nomás yo voy a sumar, ¿ves? Suponiendo van a sumar así, x más 3x. El que sigue, yo les dije que era 5, 5x más x menos 4. Y finalmente más x más 5. O sea, tienen que sumar todos. ¿Y de ahí qué van a hacer? Lo van a igualar. ¿A quién? A 180 grados. Después de igualar 180 grados, ¿qué hacen? Lo multiplican por n. ¿N cuánto vale? Van a contar, pues mira, acá tengo un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, tiene 5 lados. Ah, mi n vale 5. Y lo restamos menos 2. Mira, ¿qué observamos? Ve. Apareció la variable x que les está pidiendo calcular. Eso es lo que ustedes van a ir realizando. No me vayan tan solo a reemplazar. Ah, acá nos dice, se reemplaza el valor de n, lo reemplazo y ya encontré, ¿no? Pero van a encontrar el SI. O sea, quizás suponiendo acá de cuánto sale ese resultado, pero no van a encontrar la variable. Entonces, la forma correcta que tienen que hacer es sumar todos los ángulos internos y luego igualar a 180 grados multiplicado por n menos 2. Eso es lo que tienen que realizar. Si esto un poco me he detenido en explicarles, es porque hay ejercicios que les van a pedir calcular de cualquier letra, no necesariamente X, puede estar cualquier letra o cualquier ángulo también. O será alfa, beta, teta, los más comunes que se utilizan, esos ángulos internos también. Eso es con respecto a la suma de ángulos internos. Tenemos dos, la suma de ángulos externos. En la suma de ángulos externos nos dice que es igual a 360 grados. Otro, el número de diagonales, lo que les estaba hablando, ¿no? En la parte de los elementos. Les dije, quizás queremos saber cuántos diagonales tienen un polígono. Y la fórmula es lo siguiente, que el número de diagonales es igual a ¿quién? A n multiplicado por n menos 3 dividido entre 2. Y hay que tener en cuenta, pues, que n es la cantidad de lados que se va a tener en un polígono. Seguimos viendo más fórmulas. Acá bien claro en sus ejercicios les va a decir en un polígono regular o les puede decir en un polígono equinángulo. Van a utilizar las siguientes fórmulas, ¿no? Cuando les pida hallar quizás un ángulo interno, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es lo siguiente, que ese ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Y otro, un ángulo externo, es igual a 360 grados dividido entre n. En ambos, tanto lo interno y externo, se dan cuenta, está apareciendo la letra n. Y la letra n es tan solo, ¿no? Si es que está ahí, si hay la figura, tienen que contar. Pero si les dijera, quizás, por ejemplo,
heptágono, en el heptágono se refiere pues que tiene 7 lados, entonces el n va a valer 7, ¿no? Por eso tienen que ir aprendiendo lo que hemos ido indicando, ¿no? De cada uno de esos polígonos, cuántos lados va teniendo. Hasta ahí hemos visto toda la parte teórica. Ahora sí, estar atentos en este caso, la solución de los ejercicios. Tenemos ahí el primer ejercicio, nos dice cuánto suman los ángulos externos e internos de un icoságono. Veamos ahí en la resolución. Bien claro, acá nos dice cuánto suman los ángulos externos e internos. ¿De quién? De un icoságono, ¿no? Entonces, tienen que saber ustedes, en primer lugar, un icoságono, ¿cuántos lados tiene? ¿Alguien podría mencionar? 20, profesora. Muy bien, tiene 20. Ya tiene 20. Por eso les indicaba, tienen que ir aprendiendo, ¿no? Lo que se mencionaba, que triángulo, lo que era cuadrilátero, ahí indicábamos, el icoságono es un polígono de 20 lados. Entonces, ¿qué van a deducir ustedes? Van a decir que el n es igual a ¿quién? A 20. ¿No? Eso es lo que van a ir indicando. Y en la fórmula de suma de los ángulos externos, en este caso, esta es igual a pues a 360 grados. Acá no podemos hacer nada. Simplemente lo dejamos ahí planteado. Lo dejamos un momento. Ahora vamos a hallar lo que es la suma de ángulos internos. Y la fórmula es lo siguiente. La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Cuando ustedes no tengan la figura, jóvenes y señoritas, y que no los pida hallar X, simplemente en esta fórmula, ¿qué tienen que hacer? Ir reemplazando de cuánto vale n. Pero como si les estaba explicando, ¿no? Si hay una figura, aparece la letra quizás X, A, B, cualquier letra y les pida hallar de esa letra, ahí sí ustedes tienen que sumar todos esos ángulos internos. Ya tienen que saber diferenciar. En este caso simplemente vamos a ir reemplazando el valor de n que vale 20. Y diríamos así, suma de ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por 20 menos 2. ¿Qué se hace luego, jóvenes y señoritas? ¿Qué vamos a realizar? ¿La multiplicación o la diferencia que se encuentra dentro de ese paréntesis? No multiplicación. Gracie dice la La, multiplicación. ¿Qué dicen los demás? la diferencia primero, Miss. Muy bien, nunca olvidarse. Primero tienen que desarrollar lo que está dentro del paréntesis, ¿no? O sea, cuando ustedes tengan dentro de un paréntesis, tienen que tener un solo número. ¿Por qué ese 180? Para que ustedes multipliquen. ¿Qué tiene que aparecer ahí? Pues tiene que aparecer un solo número. Entonces, por lo tanto, en primer lugar, hacemos la diferencia, que sería pues 20 menos 2 sale 18. Y ese 180 baja. Ahí recién ustedes van a multiplicar. ¿Con quién? 180 multiplicado por 18. Ahí recién van a realizar esa multiplicación. ¿Y cuánto es 180 por 18? ¿Cuánto es esa multiplicación? 3240. Ya, 3240 dicen que están de acuerdo los demás. Sí, Miss. Muy bien. La suma de ángulos internos es igual a 3240. Como a nosotros nos está preguntando cuánto suman, quiere decir que tenemos que sumar los ángulos internos y también externos, o puede ser externos internos, que es lo mismo.
En este caso, como nos están pidiendo la suma, vamos a sumar el ángulo externo, que en primer lugar nos menciona, y luego interno. Por eso se está poniendo ahí la suma de ángulo externo más la suma del ángulo interno. Externo, pues vale 360 grados. Interno, que acabamos de hallar, es 3.240. Vamos a sumar, ¿cuánto es esa suma? De 360 más 3.240. ¿Cuánto será esa suma? ¿Cuánto dijo, profesora? No le entendí. 3.600, Miss. 360 más 3.240. 3.600. Muy bien, es 3.600. muy bien, es 3.600. Ahí recién es la respuesta, ¿ya? Por eso, bien claro, hay que lograr entender lo que se nos está preguntando. Bien claro, como nos dice, ¿cuánto suman? ¿No? Si nos hubiera dicho cuánto suma, ¿no? Los ángulos, ahí sí quizás por separado vemos ir mencionándolo, ¿no? Cada uno de esos ángulos. Pero en este caso tenemos que sumar tanto externo e interno. ¿Alguna duda que puedan tener con la resolución de este primer ejercicio? Parece que no ninguna. Vamos a continuar. Otro ejercicio. Nos dice 2, hallar la medida del ángulo interior del polígono regular mostrado, ¿no? Está mostrando ese polígono. En este caso, ¿no? Bien claro, hay que recordar y les dije todavía, bien, en el ejercicio les va a decir, puede ser un polígono regular o un polígono equiángulo, les mencioné, ¿no? O sea, bien claro ahí les va a indicar. Entonces ahí ustedes van a utilizar la fórmula ahí, había de ángulo interno y había ángulo externo. Pero como acá nos pide hallar del ángulo interior, entonces tenemos que recordar pues esa fórmula. Antes de ello, tenemos que encontrar cuánto vale n. ¿Y eso cómo vamos a encontrar? Pues contando cuántos lados tiene ese polígono. En este caso, pues tiene, mira, ahí hay 1, 2, con este es 3, 4, tiene 5. O sea, el n tiene 5 lados. Como el polígono mostrado es un pentágono, ¿no? Que tiene pues 5 lados, entonces vamos a decir que n es igual a 5. Es lo primero que tienen que indicar ustedes. La cantidad de lados que se va a ir teniendo en cualquier polígono. Luego recién van a utilizar pues la fórmula. En este caso vamos a utilizar la fórmula del ángulo interior. Y la fórmula era, el ángulo interior era igual a 180 grados multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Lo único que tienen que hacer, donde encuentren n, ¿qué número vas a poner? Pues 5. O sea, en la fórmula, donde encuentren n, van a ir poniendo el número 5. Y los demás vuelven a escribir tal como está, que estamos teniendo ahí. El ángulo interno es igual a 180 grados, multiplicado por 5 menos 2 dividido entre 5. Acá ya ustedes para la resolución vean quizás de diversas formas de desarrollar, ¿no? Pueden dividir, por ejemplo, 180 grados entre 5 y luego multiplican por esa diferencia que se va teniendo, o si no, primero hayan la diferencia, luego multiplican pues 180 por esa diferencia que se va obteniendo y luego dividen entre 5. Porque al final, al momento que desarrollen, van a tener que encontrar el mismo resultado, ¿no? En este caso vamos a hacer la diferencia. Me refiero acá, o sea, dentro del paréntesis. Lo demás se vuelve a escribir. Mira, 180 grados multiplicado por 3 dividido entre 5. Entonces, acá pueden hacer 180 por 3 y lo dividen entre 5. O si no, este 180 lo dividen entre 5 y luego multiplican por 3. Esa es otra forma también en el desarrollo, lo que se le estaba indicando. Y si desean, vamos a comprobar. Yo sí ya lo tengo la respuesta, pero mira, vamos comprobando de esas dos formas que les he indicado. Mira, primero les dije, pueden multiplicar. Multiplicamos, ¿quién? 180 por 3.
Multiplicamos. 3 por 0, acá sale 0. 3 por 8, 24, ¿no? Pongo 4, llevo 2. 3 por 1, 3 más 2, 5. ¿Cuánto sale? 540. Ya, sale 540 esa multiplicación. ¿Qué van a hacer luego? Lo van a dividir entre 5. Entonces, mira, así dividimos. 540 lo dividimos entre 5. Entonces, cogemos así, sería 1 por 5 es 5. 5 menos 5, acá nos sale 0. ¿Qué hago luego? Bajo el número 4. Y como el 4 es menor que 5, debo de bajar la siguiente cifra. Pero para ello, acá en el cociente tenemos que agregarle un 0. Ahí recién este 0 que estamos teniendo baja. Y acá sería 8. 8 por 5, 40. Y 40 menos 40, eso pues sale 0. Esa es una forma. Otra forma pueden hacer, ¿cuál? Este 180 lo pueden dividir ¿entre quién? Entre 5. Y acá sería así. 3 por 5, 15. 18 menos 15 sale 3. ¿Qué hago luego? Baja ese 0. Sería 30. ¿Qué hago luego? Este 6 se multiplica por 5, sale 30. Y finalmente este 36 que nos está saliendo, ¿qué van a hacer? Van a multiplicar por el número 3 que nos falta desarrollar todavía. 3 por 6, 18. Llevo 1. 3 por 3, 9. Más 1, 10. Y mira, comparamos. ¿Qué está sucediendo? Nos está saliendo la misma respuesta. Una de otra forma, sale la misma respuesta. Pero yo lo que recomiendo para que hagan cuando tengan una fracción, traten de simplificar. ¿Qué pasaría si fuera una que tenga cifras de, o en este caso un número que tenga de 5 cifras, 6 cifras, y multipliquen con un número que esté quizás de 3 cifras? Se va a hacer un número extenso, grande, demasiado grande. Y para que dividan, se va a quizás ocupar toda la hoja, ¿no? Que tienen. Entonces, para poder evitar ello, hay que tratar de realizar con esa simplificación. Y hemos demostrado que sale la misma respuesta. En este caso, pues está saliéndonos 108. Hasta ahí, ¿alguna duda? Quiero desarrollar un ejercicio más ya para poder ir concluyendo. Muy bien. Ya, un último ejercicio y acá nomás voy a ir explicando también. Tenemos acá el ejercicio 3, nos dice, ve, calcular x en. Y bien claro acá, ¿qué estamos observando? Mira, tenemos ángulos internos. Entonces, ustedes tienen que recordarse la fórmula de los ángulos internos. Y eso era igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por n menos 2. Entonces acá, en primer lugar, tienen que saber cuánto vale n. En este caso, pues n vale 5. Aparte de ello, acá nomás voy a explicarles. Cuando ustedes tengan un ángulo interno, ya, cuando tengan, por ejemplo, acá lo voy a hacer de otro color mejor. Suponiendo tengan un pequeño cuadradito, ya, ¿qué van a hacer, jóvenes y señoritas? Este pequeño cuadradito nunca deben de olvidarse que vale 90 grados. Pero en la figura no va a estar escrito 90 grados. Única manera que se hace o se representa es un pequeño cuadrado. Entonces, cuando ustedes sumen los ángulos internos, ahí recién van a tener que escribir 90 grados. Porque hay una figura que ustedes tienen que aparece así. Puede estar un cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados, no interesa, pero lo importante es que ustedes al momento de sumar tienen que escribir 90 grados. O sea, acá suponiendo ver si esto es nuestra figura, van a escribir el x más 20, el x más 10, de ahí van a escribir más 90, de ahí van a continuar x más 40, el x más 30, ¿no? Suponiendo que hubiera sido de esa forma nuestra figura. Van a ir escribiendo. Si hubiera habido 2 cuadrados, entonces igual siguen escribiendo. Es lo que tienen que hacer, jóvenes y señoritas. Ahí nomás un poco me detení para explicarles. Pero en este caso, pues en todos está apareciendo ahí, ¿no?
Teniendo en cuenta que en la figura el n es igual a 5, tienen que recordar la fórmula que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Qué hacen? Van a ir reemplazando o sumando, pues todos los ángulos internos se está sumando el x más 20, más x más 10, más x más 40, más x más 30, igual a 180 multiplicado por 5 menos 2. ¿Qué hacen? Suman. Acá tengo 1, 2, con esto es 3, 4, tengo 5x. Entonces van a poner así 5x. De ahí sumamos 20 más 10, 30. 30. Más 40, Eh, 70, ¿no? 70. 30 más 40, 70. Más 30, 100. más 100. Así van a ir reduciendo. Más 100 grados. Ese pequeño círculo se refiere a grados. Igual a 180 multiplicado por 5 menos 2. Que ahí sale 3. Esto de acá lo hemos hallado. 180 grados por 3. ¿Cuánto salía? 500. 540. 540. En el anterior había estado explicando cuánto sale. Este 5x más 100 se vuelve a escribir. Escribimos más 100. ¿Qué hago luego? Este 5x se va a escribir, el 100 que acá está sumando va a ir al otro lado a restar, que sería 540 menos 100. ¿Cuánto es eso? 440. Entonces tendríamos acá 440. Entonces tendríamos así, 5x es igual a 440. ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Vamos a tener que dividir x, va a ser igual a 440 dividido entre 5. ¿Cuánto es eso? 440 entre 5. 440 entre 5. 88. 88, ya 88. Y eso sería la respuesta. ¿Ya? De esa forma, jóvenes señoritas, nada más tienen que desarrollar ustedes, ¿no? Recordarse los procedimientos que tienen que seguir. Bueno, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso va quedando alguna duda, ya me van escribiendo a mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo la siguiente semana. Hasta luego con todos. Hasta luego. Hasta luego con todos. Hasta luego.